Carl Gustav Jung fue una verdadera fuerza de la naturaleza en el campo de la psicología. Este psicoanalista suizo es conocido como uno de los fundadores de la psicología analítica, y su trabajo ha tenido un impacto duradero. Con una formación en medicina, Jung se unió a las filas de los seguidores de Sigmund Freud antes de desarrollar sus propias teorías revolucionarias, enfatizando la importancia de la mitología, la religión y la cultura en el desarrollo de la personalidad humana. Introdujo conceptos como el inconsciente colectivo y el uso de la interpretación de los sueños en la terapia. Su legado ha influenciado no solo la psicología, sino también la literatura y la cultura popular. Carl Jung nació en Keswick, Suiza, el 26 de julio de 1875. Su padre era un pastor protestante, cuyas discusiones dogmáticas sobre teología marcaron su infancia. La figura materna, según describe, era una mujer muy religiosa y soñadora. Jung tuvo una infancia solitaria y en gran medida ocupaba su tiempo jugando solo y construyendo su propio mundo interior. Poco más tarde, comenzó a experimentar con una serie de sueños intensos y vívidos que lo afectaron profundamente. Durante su adolescencia se interesó por la literatura, mitología y filosofía, lo que sentó las bases para su posterior trabajo en psicología analítica. Estudió medicina en la Universidad de Basilea y en 1900 se graduó como médico. A partir de entonces comenzó a trabajar en el campo de la psiquiatría y la psicología y desarrolló su teoría de la psique humana y el concepto de la psicología analítica. Las principales líneas de investigación de Carl Jung incluyen el desarrollo de la teoría de la psicología analítica, que se centra en el estudio de los procesos inconscientes. A su vez, propuso la existencia de patrones universales en el inconsciente humano llamados arquetipos. Jung creyó que el objetivo final de la psicología analítica es lograr una unión entre el consciente y el inconsciente. El desarrollo de la personalidad, entonces, se da a través de un proceso de individuación. Jung sostenía que los seres humanos son complejos y están compuestos por diferentes aspectos de la psique, y el proceso de individuación tiene que ver con hacer consciente lo inconsciente de nuestra personalidad única e individual. Asimismo, el concepto de la psicología transpersonal de Jung se refiere a un aspecto de la psique humana relacionado con lo trascendental y lo compartido en el inconsciente colectivo. La psicología analítica, entonces, es una teoría de la psique humana desarrollada por Carl Jung. Se centra en el estudio de los procesos inconscientes y su influencia en la vida consciente de una persona. La teoría incluye el concepto de los arquetipos, patrones universales en el inconsciente colectivo humano, y el objetivo de lograr una síntesis entre el consciente y el inconsciente, llamada síntesis trascendental. La psicología analítica también se enfoca en el proceso de individuación, donde una persona se une con su propia naturaleza profunda y se convierte en una persona auténtica. La psicología analítica tiene varias aplicaciones, entre ellas, terapia. Se utiliza en la terapia individual y en grupo para ayudar a las personas a comprender y trabajar con sus procesos inconscientes. Desarrollo personal. También se considera con el objetivo de ayudar a las personas a desarrollar su potencial personal y alcanzar una mayor autenticidad. Estudio de los mitos y la mitología. Tiene un papel interesante en el estudio de los mitos y la mitología de cara a comprender los patrones universales en el inconsciente colectivo humano. Estudio de las religiones y las creencias. La psicología analítica también se utiliza en el estudio de las religiones y las creencias para entender cómo éstas influyen en el comportamiento humano y la vida psíquica. Educación. Puede tenerse en cuenta en la educación para ayudar a los estudiantes a desarrollar su potencial y lograr una mayor autenticidad. Pero entonces, ¿en qué se diferencia del psicoanálisis llevado adelante por Freud? Bueno, la psicología analítica y el psicoanálisis son dos teorías de la psique humana que tienen algunas similitudes, pero también hay diferencias importantes entre ellas.
La principal diferencia está en su enfoque. Por un lado, la psicología analítica se centra en el estudio de los procesos inconscientes y su influencia en la vida consciente de una persona. Por otra parte, el psicoanálisis se centra en el estudio de los conflictos inconscientes y las defensas que las personas utilizan para evitarlos. Además, la psicología analítica se enfoca en el desarrollo de la personalidad e individuación, mientras que el psicoanálisis se focaliza en el análisis de los traumas y conflictos pasados. En resumen, aunque ambas teorías tienen algunas similitudes, se centran en diferentes aspectos de la psique humana y utilizan diversos enfoques y técnicas. Según Jung, nuestro inconsciente puede narrarse y analizarse a partir de arquetipos. Un arquetipo es un patrón universal en el inconsciente colectivo humano y representa experiencias comunes en mitos, cuentos de hadas, religiones y otras formas de mitología. Así, son modelos mentales que influyen en nuestras percepciones, comportamientos y relaciones. Pueden manifestarse en forma de personajes, símbolos y temas recurrentes. Por otra parte, son considerados como una fuente de energía y poder en la psique humana, y su comprensión ayuda en el desarrollo personal. Para terminar con el concepto de psicología analítica, podemos decir que esta sigue siendo una corriente importante en la psicología y la psiquiatría. Si bien no es tan popular como algunas otras teorías de la psicología, aglomera un gran número de seguidores y practicantes en todo el mundo. Asimismo, se utiliza en terapia individual y en grupo para ayudar a comprender y trabajar con los procesos inconscientes, el desarrollo personal o educación. Actualmente, se ha expandido su aplicación en diferentes campos como la psicología transpersonal, la espiritual, de la religión o mitología, entre otros. A título ilustrativo, instrumentos psicométricos ampliamente utilizados como el MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, en inglés, han sido diseñados con base en su teoría. Por último, cabe destacar que esta psicología continúa siendo una corriente importante en la investigación sobre el inconsciente y la mitología. Incluso se ha estado estudiando cada vez más en universidades y centros de investigación. Por esto, podemos afirmar que si bien la psicología analítica ha sido blanco de críticas desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento, especialmente en términos de metodología y evidencia científica, el enfoque de este tipo de terapia no busca una validación de ese tipo de disciplinas, y aunque pueda parecer polémico, la forma de proceder de la misma no se basa ni le rinde culto al paradigma científico. Es difícil por momentos criticar a la ciencia y a sus métodos empíricos como formas de validación. Pero es esa misma ciencia la que investiga muchas veces solo orientada por el mercado y los intereses privados, y es la misma que sigue empeñándose en encontrar y reducir el alma humana en una mera actividad cerebral, por cierto, sin éxito. A pesar de todo esto, hay algo de lo que no cabe duda. Jung será recordado como uno de los pioneros de la psiquiatría dinámica contemporánea y la investigación fisiológica en la conciencia y la autorregulación. Prácticamente, este autor se involucró con asuntos que fueron fundamentales para la formación de la psicología como una ciencia moderna a principios del siglo XX, tocando temas como la terapia de pareja, familia y la educación. Gracias por acompañarnos hasta aquí en el video de hoy, y no olvides dejar tu like y suscribirte si te ha gustado. Hasta la próxima.